Empezando con el aparato urogenital masculino. Para estudiarlo vamos a realizar la misma labor que con el femenino. Empecemos estudiando las gónadas y después el tracto genital y sus glándulas sexuales accesorias. Sabemos entonces que para este tema de aparatos urogenital hay que saber topografía, pero también hay que saber órganos homólogos. Y recordamos entonces que es el equivalente de lo que hay entre sexos opuestos. Si tenemos en la hembra ovarios, ahora el homólogo será los testículos. Saben que las glándulas, las gónadas, quedan como un grupo aparte a las sexuales accesorias y se debe al tipo de secreción. Las gónadas son de secreción mixta, mientras que las glándulas sexuales accesorias femeninas y masculinas son exocrinas. Este es el detalle que nos hace separar la explicación de glándulas en este sistema de aparatos. Testículos tienen una particularidad en el caso de los mamíferos, y es que ellos, siendo de secreción mixta, la porción endocrina, evidentemente, igual que en los ovarios, es el mecanismo hormonal, son las hormonas, que al igual que en la hembra, en el caso del macho, determinarán el comportamiento sexual y reproductivo en masculino. Esa es la porción endocrina, hormonas, son los andrógenos, y entre ellos el que más destaca es la testosterona, y es la que induce el libido en el macho, mientras que en la hembra sabíamos que su homólogo, si en el macho es testosterona, en la hembra el homólogo de esa testosterona para inducir libido será los estrógenos. Igual, no solamente esos estrógenos y esa testosterona inducirán al celo o al líbido en el caso de los machos, sino que también las hormonas estrógenos y testosterona determinan los factores hereditarios que masculinizan o feminizan el individuo que estemos estudiando. O sea, de esas hormonas también dependen los caracteres sexuales secundarios. Bueno, en el caso de los mamíferos, volvamos a ellos, a los mamíferos, tienen una particularidad, y es el hecho de que sus testículos no producen espermatozoides si la temperatura testicular no es la correcta. Así de que una temperatura testicular correcta en mamíferos debe estar por debajo de los 36.5 grados centígrados. En el caso de que un testículo quede retenido en el abdomen, eso aumenta la temperatura a ese testículo, y al estar, entre comillas, calentado por la temperatura corporal del individuo monórquido o criptórquido o ciclán, son términos que están en la guía y pueden averiguar de qué se trata cada caso. Es un tipo de retención testicular en cada situación. Ese testículo retenido dentro del abdomen o dentro del canal inguinal, que ya les mostraré, está muy caliente y no producirá espermatozoides, pero sí va a producir testosterona. Así de que el líbido siempre estará. Y volvemos a lo mismo. Entonces será
un individuo con un comportamiento sexual en que sí hay libido, pero su comportamiento reproductivo indica que es un individuo infértil, al menos del testículo que ha quedado retenido. Así de que una doble retención testicular redunda definitivamente en esterilidad en el caso de los mamíferos. ¿Sí? Vieron en aves, las aves, los peces y muchas otras especies animales se separan de lo que corresponde al grupo mamífero y presentan sus gónadas dentro de la cavidad abdominal, o si es un ave, un reptil, etcétera, le hablamos de la cavidad visceral. Recuerden que estamos viendo esplagnología. Vimos que hay un músculo importante separando la cavidad torácica y a sus vísceras de la cavidad abdominal y sus vísceras, y es el diafragma. Cuando hay diafragma podemos hablar de una cavidad torácica y una cavidad abdominal. En el caso de las aves, reptiles, etcétera, no hay diafragma. Claro que hay que tener en cuenta que reptiles como cocodrilos pueden presentar un pseudo diafragma, pero no importa. Hablamos de una cavidad visceral en esas especies donde prácticamente están comunicados sin diafragma, vísceras torácicas y abdominales, están juntas. Entonces en esas especies y en aves es curioso, pero los testículos funcionan bien estando dentro del abdomen. En el caso de los elefantes es una situación también muy particular. No presentan escroto para que el testículo se aleje un poco de la temperatura corporal. No presentan escroto. Los testículos que están guardados en el canal inguinal, que es el espacio que tenemos acá en la base del escroto, en humanos y en animales, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del elefante, se les llama testicondos, alojando sus testículos en ese lugar para protegerlos de los predadores, ya que siendo un animal tan pesado, no tendrá la facilidad, como muchas especies, doblar el cuello para morder, etc. No tienen esa posibilidad, tienen que buscar la manera de proteger sus gónadas. Y son testicondos, y así funcionan sus testículos perfectamente. Así de que son adaptaciones por especie. Entonces, el testículo, en la mayoría de los mamíferos, incluido el humano, tiene 3 mecanismos termorreguladores del testículo. El primero es el más evidente, el escroto. Es una bolsa diseñada para que aleje de la temperatura corporal a los testículos. Han notado en ganado bovino de clima cálido como el escroto es mucho más largo y pendulante que el escroto de ganado de clima frío, que es más corto. Entonces se busca siempre razas adaptadas a determinado clima. Segundo factor refrigerante del testículo, no importa ya el orden, ambos trabajan al unísono, los dos siguientes. Uno es muy evidente cuando estamos haciendo disecciones, y vamos a notar que al hacer disecciones, o al observar las disecciones que ya tenemos listas, vamos a encontrar que cada testículo tiene un tallo que se le llama cordón espermático. Y ese cordón espermático está trabajando de múltiples maneras sobre esa gónada. En él van a encontrar en humanos y en animales una vena muy enrollada, ¿no es cierto?,
y profundamente a ella va la arteria testicular. Entonces, tenemos acá dibujando la arteria testicular, bajando profundamente a la vena testicular que va totalmente enrollada. Aquí obviamente arborizamos esos vasos sanguíneos para llegar al testículo. Esa vena testicular que vemos en el dibujo, fíjense la forma que tiene. Prolonga su longitud y al estar enrollada en múltiples direcciones, actúa igual a un radiador, envolviendo profundamente a la arteria testicular. Si esta es la arteria, quedó metida, ¿no es cierto?, como un sándwich ahí metida profundamente a ese rollo de la vena testicular. Sabemos que las venas inician lejos del corazón. Al estar lejos del corazón y en la superficie, ustedes ven la piel, nos muestra muchas venas, no importa de dónde, en este caso del escroto, igual pasará en el aparato copulador. Las venas son muy superficiales, así de que al originarse en la superficie, ¿no es cierto?, están más frías que las arterias. La vena, estando enrollada sobre la arteria, está enfriando la sangre que baja al testículo por dicha arteria. Así de que es el segundo mecanismo termorregulador. Como es un vaso sanguíneo tan diferente a las demás venas, se le dio nombre a esa vena testicular en ese cordón espermático y lo vamos a llamar plexo pampiniforme. Es el conjunto de la vena testicular que se enrolla alrededor de la arteria testicular, plexo pampiniforme. Enrollamiento de la vena testicular sobre la arteria testicular y así bajamos bastante la temperatura de las gónadas. Notamos entonces que ese cordón espermático se hizo muy vascular, así de que en orquiectomías, saben que el prefijo orquio significa testículo, por eso puedo hablar de orquitis cuando hay inflamación testicular. Ectomizar significa sacar. Entonces volvamos al tema. En orquiectomía, es decir, sacar los testículos, retirarlos del paciente, ¿no es cierto?, debemos hacer unas suturas muy bien hechas hemostáticas para evitar una tremenda hemorragia que podría matar al paciente. En la guía les coloqué, creo que tengo muchas guías, miren a ver, al final, fotografías de las pinzas de Burdizo, emasculador de Serra, los elastradores, que son también técnicas quirúrgicas que podemos usar para evitar realizar suturas y así tener mayor garantía y más rapidez en el proceso de la orquiectomización. Ustedes me dirán si están colocados en las guías esos instrumentos. Déjame ver. Si veo que ves, les coloco después eso. Entonces, de cualquier manera, escriban ahí: orquiectomías se pueden realizar quirúrgicamente usando suturas, o usando emasculador de Serra, como suena con ese. Y saben que estando acá en la universidad pueden ir a la clínica y decir a los encargados de instrumental: por favor, necesito me muestre un emasculador de Serra.
Hay para pequeñas, medianas y grandes especies. En equinos siempre preferí, lo mismo en toros, especialmente en equinos, preferí mucho usar el emasculador de cerra más que suturas. ¿Sí? Dan mayor garantía y mayor rapidez, menos riesgo de infección. Saben que al colocar una sutura es un cuerpo extraño en el organismo. El emasculador de cerra no usa sutura, es una pinza hemostática con una cizalla. Tiene un doble lado al cerrarla en el cordón espermático, es decir, tocó abrir el escroto, se saca el testículo, se coge el cordón espermático dentro de la boca de la pinza. Tiene un lado hemostático que lo orientamos hacia el paciente y el lado opuesto a ese lado hemostático es una cizalla que corta. Cerramos la pinza, ¿no es cierto? Hace hemostasis arriba, queda agarrada al cordón espermático del paciente y del lado de corte quita el testículo. Dejamos unos minutos, basta con unos 3, 4 minutos, mientras estamos abriendo la otra bolsa escrotal y podemos abrir la cizalla, el emasculador, y ya quedó el cordón espermático totalmente arrugado, sin hemorragia, quedó perfectamente hecho el corte. Y se colocará luego la pinza en el otro cordón. Esos son procedimientos quirúrgicos. Cosas odiosas que veo que hace mucha gente que se cree cirujana en el campo y se ponen a castrar incluso hasta con el cuchillo de la cocina. Esas son cosas que ustedes no van a permitir en las fincas que ustedes van a asesorar. Las cosas deben hacerse bien y no lo debe hacer una persona que no sabe cirugía, ¿no es cierto? Entonces someten a dolor y a infección a muchos animales. Hacen bestialidades como coger el cordón espermático y ponerse a enrollarlo y rasparlo hasta que rompa. Yo diría, ¿por qué no le hacen eso a él? A ver qué opinan, ¿no es cierto? Detesto cómo maltratan los animales por ignorancia y por muchos que se creen cirujanos solo porque castran y muchas veces dejan mal castrado. Entonces, ustedes van a evitar eso a nivel de campo. Destáquense como médicos. Bueno. La otra forma, quirúrgico quiere decir que estoy usando las manos, ¿no es cierto? Y haciendo abordajes a un cuerpo. La otra manera, digamos que no quirúrgica porque no voy a incidir el escroto, no necesito exponer las gónadas de ese paciente, es el emasculador, es el astrador, las pinzas elastradoras. Están diseñadas para que cuando apretamos los mangos de esa pinza, ellas en vez de cerrar la boca de la pinza la abren. Y en esa boca de la pinza colocamos bandas elásticas en forma de anillo. Entonces, apretamos la pinza, ¿no es cierto? Abre la boca y abrió la banda elástica. Metemos entonces esa banda elástica por el escroto, soltamos la pinza y la banda queda apretando durante un tiempo, pienso yo, unas 2 semanas, 1 o 2 semanas, depende del clima y del animal. Y eso, obviamente, igual que un torniquete, detiene el flujo sanguíneo hacia las gónadas. Las gónadas, sin recibir sangre, se atrofian. No hay infección porque no hubo incisión, no se infecta, pero sí se atrofian. Entonces se pierde obviamente el flujo de hormonas del testículo hacia el cuerpo y además se pierde el flujo de los espermatozoides hacia la corriente que lleva la uretra para eyacular en el momento oportuno. La otra pinza que también pueden pedir que les muestren en la clínica es la pinza de Burdizo.
se escribe con doble Z y B larga. La pinza de burrizo, igual que el astrador o elástico, ¿no es cierto? Es una pinza que es muy grande, eso es para grandes animales, y termina la boca de la pinza en forma de dos palas, con romos, bordes muy redondos, gruesos, que aprietan fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, cuando cerramos esa pinza que tiene así, esta apariencia de dos manos juntas, ella cierra esos bordes redondos y romos, apretando fuertemente al cordón espermático. La pinza de burrizo. Lo mismo, se deja unos minutos ahí cerrada y durante esos minutos en ambos testículos está pasando que se obstruye el flujo de sangre. Es un torniquete muy fuerte en forma de pinza. Así de que ya con eso fue suficiente y sin necesidad de abrir escroto, sin necesidad de exponer al paciente a infecciones, porque el escroto está cerrado. Entonces tenemos dos categorías de orquiectomización. Una que es la orquiectomización, pues se le dice cruenta porque se abre el escroto, hay sangrado, y la incruenta cuando no abrimos escroto. Y finalmente dejo de última otra que también me parece que es el polvo que haga el humano esas cosas, es la castración química, en que se aplica un cáustico inyectado directamente en el testículo. Así de que los que inventan esas tonterías, yo los invitaría a que ellos probaran su invento, ¿no es cierto? Castración química. Y eso lo hacían los nazis con los judíos. Entonces, aplican intratesticular un cáustico y someten a la gónada a destrucción, autodestrucción, en respuesta a ese cáustico. Es un paciente que obviamente va a tener dolor durante semanas, dejará de comer, ¿no es cierto? Así de que es un paciente que se va a atrasar muchísimo. Incruenta. Y ustedes en cualquiera de esas situaciones harán que el paciente no sufra, ¿no es cierto? En el caso de los bovinos me preguntan que si hay que colocarles anestesia, el ideal es sí, pero tenemos un problema, que cuando vamos a hacer orquiectomizaciones bovinas y porcinas, no es un solo macho, son unos 30 o 40. Así de que toca que usted aprenda muy bien la técnica y lo haga muy rápido, ¿no es cierto? Y lo más que debe asegurarse primero es hemostasis. Bueno, yo dejaría en el mismo puesto, en el mismo lugar, en primer puesto también la asepsia quirúrgica, ¿no es cierto? No queremos que en 8 días lo llamen a usted y encuentren los machos que castraron con los escrotos llenos de pus, con gusanos. Si es clima cálido, las moscas no pierden el tiempo, y someter después a esos animales a terapias antibióticas costosísimas y que a diario les toca a ustedes estar allá inyectando esos animales. Eso es absurdo, no tiene por qué pasar. Otra pregunta que me hacen es que si influye que en la época en que se hacen las orquiectomías, porque muchos me han dicho, y yo mismo hice el experimento, en que hacen castraciones en luna llena y en menguante, que si eso influye. En parte sí. Y el experimento que hice con 40 novillos que tuve con un cliente en parcelas de cota dio resultados significativos, y fue que en menguante pues las pasturas están más limpias, más secas, ¿no es cierto?, que en lunas crecientes o en luna llena.
¿Y cuál explicación tiene eso? La explicación radica en que cuando hay luna llena, luna creciente, etc., oscurece en el campo más tarde y hay más humedad en las pasturas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, buscaría, si hay que hacer orquiectomizaciones, no hacerlo en invierno. El animal se echa en el suelo, así de que va a contaminar el escroto. Procuren hacerlo siempre en temporadas más secas. Igualmente los descornes, es que yo como odio que se crean médicos los que no lo son. Hay un cáustico que se utiliza en descornes, en terneros y en caprinos jóvenes, en que el cuerno aún no se ha desarrollado y hay un botón donde va a iniciar el crecimiento del cuerno. Entonces se aplica el descornol, que es un cáustico de tipo alcalino, altamente alcalino. Se aplica, se unta ahí en el botón del cuerno y eso cauteriza el epitelio que va a formar al cuerno, lo cauteriza, así de que ya no va a crecer. Y eso nos evita que a futuro no tengamos que ponernos a usar una sierra y quitar enormes cuernos a animales que de pronto se hacen peligrosos. Entonces ese descorre, lo mismo, pónganle lógica, sentido común. No apliquen esos cáusticos sobre el botón cornual cuando es invierno. No ve que va a llover y si llueve, pues ese cáustico se escurre y le va a caer a los ojos. ¿No es cierto? ¿Y por qué digo todo eso con tanta rabia? Porque son casos que vi cuando estaba trabajando en toda la sabana de Bogotá. ¿Por qué no le ponen lógica a las cosas? Igualmente les decía en el caso de las hembras. Si va a parir una hembra, pues no la deje allá en el potrero, enciérrela en un establo donde no entren los perros. ¿No es cierto? Son cosas muy lógicas. Y así estamos evitando que los perros a medianoche estén atacando a una hembra que está pariendo y se coman de pronto la cría. ¿No es cierto? Entonces, llevamos dos mecanismos termorreguladores del testículo. Fueron el escroto y el plexo pampiniforme. ¿Cuál será el otro? ¿Alguien que haya leído? La guía que entregué hace un mes. Dale. Humanos y animales presentamos con nuestras gónadas un par de músculos llamados cremaster. Este que dibujo es el que es visible a simple vista, porque el otro cremaster no se ve. Este que dibujo se llama músculo cremaster externo. Ese músculo cremaster externo, fíjense que es una cinta muy larga, obviamente en la hembra no existe cremaster, con la mujer. La función de todo músculo es contraerse. Cuando hace frío o cuando hay dolor en las gónadas, el cremaster tiene reflejos con el sistema nervioso autónomo para contraerse, ¿no es cierto? Y actúa también una parte del sistema nervioso voluntario. Se contrae y él se inserta en una capa del escroto. Así es que vamos a corregir acá un poquito. Esto viene así agarrado acá a la capa interna del escroto. Se contrae y con eso sube al testículo y al escroto. Lo sube hacia el abdomen. Así logra aumentar la temperatura si hace mucho frío. Y así logra proteger las gónadas en caso de que haya dolor o alguna agresión. Bueno, músculo cremaster externo.
Ya tenemos entonces los tres mecanismos termorreguladores del testículo en humanos y en animales, que presenten obviamente escroto. Ahora hablemos de los 7 componentes del cordón espermático en humanos y en animales. Ese cordón espermático es muy fácil de aprender. Sean ordenados. Son 7 cosas. Arteria, vena, ya la vimos en forma de plexo pampiniforme. Arteria, vena, nervio y vasos linfáticos testiculares. Llámese 4 cosas. De 7, llámese 4. Arteria, vena, nervio y vasos linfáticos testiculares. Faltan 3. Una es el músculo cremaster interno. Va adentro de ese cordón espermático. Es minúsculo, no lo puedo mostrar en disecciones. Músculo cremaster interno. Lo otro es el conducto deferente. El conducto deferente, como su nombre lo indica, es un conducto que salió de la cola del epididimo. Ahora les explico eso. Viene así, va subiendo. Ahora coloquémoslo por detrás del testículo, así punteado. Va subiendo. Y aquí viene el conducto deferente. Ese conducto deferente está transportando los espermatozoides que produjo el testículo. Y ese es un trabajo que hace a diario. El testículo, minuto a minuto, está produciendo espermatozoides. Y día tras día. Así de que esa es la porción exocrina de los testículos, ¿no es cierto? Los espermatozoides. Y fluyen, van conducidos por el conducto deferente hacia la uretra que masculinos, humanos y animales tenemos dentro de la pelvis. Bueno, entonces llevamos cuántas estructuras: arteria, vena, nervio, vasos linfáticos testiculares, agregamos músculo cremaster interno, conducto deferente y finalmente, para una décima, la envoltura que está en ovarios y testículos los lubrica y les da un aspecto brillante en disección y cirugía. ¿Cuál es? La túnica vaginal visceral. Está en ovarios y testículos. Entonces, ella es el séptimo y último componente del cordón espermático. Bueno, esas 7 cosas serán obviamente cortadas en el momento de una castración u orquiectomización. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? Ahora hemos mencionado túnica vaginal visceral. Recordemos entonces los ovarios. Los ovarios presentaban externamente la túnica vaginal visceral, al igual que el testículo del macho. Y bajo ella queda otra envoltura simple, y que da la forma y dureza a esa que yo les decía que es como la cáscara de un huevo. ¿Cuál es la siguiente capa del ovario que expliqué hace 3 semanas? Mis queridos estudiantes, ustedes son los que me causan desmotivación y por eso ya me retiro de la universidad. Si ustedes no quieren aprender, yo no puedo hacer más. Hago todo lo que he podido.
Si ustedes quieren quedar mal a futuro con sus clientes, bueno, al menos no están ni la culpa. ¿Cuál es la siguiente capa del ovario? La que queda hace 3 semanas. Túnica albugínea o túnica blanca. Y que les dije que esa túnica albugínea o túnica blanca se encuentra también en el aparato copulador, ¿no es cierto? Bueno. Entonces ya tenemos lo que corresponde al testículo externamente, 2 cáscaras, túnica vaginal visceral y la gruesita que es la túnica albugínea. En ovario seguía más profundo, ya no pregunto por qué, para qué, epitelio germinativo, ¿no es cierto? Y era del que se desprendían los folículos ováricos para madurar hasta terciario y ovular. En el caso del macho ya no hay un epitelio germinativo, simplemente profundamente al ovario, digamos que le hizo una ventana alargada a ese testículo. Vamos a encontrar el tejido testicular o parénquima, en el que se encuentran minúsculas células de Leydig y Sertoli, que le dan estructura a ese parénquima testicular, y aparte de eso producen los espermatozoides. Bueno, entonces no hay un epitelio germinativo como en el ovario, sino sabemos que debemos hablar de las células de Leydig y Sertoli. Si seguimos profundizando en los testículos, digamos que les hacemos un corte longitudinal por toda la mitad, vamos a encontrar que en humanos y en animales hay una concentración de tejido conjuntivo en forma lineal en todo el eje del testículo y se le llama mediastino testicular. Así de que en este tema saben que en el parcial vamos a hablar de mediastino torácico y mediastino testicular, y por eso mi exigencia de que ustedes digan nombres completos. Así de que vamos ahora más tarde a buscar gónadas de toro o de porcino, donde se ve muy fácil el mediastino testicular. En toros y en porcinos es muy evidente el mediastino testicular. Si usted ve eso, seguramente es un toro o es un porcino. En equinos, en perros, en gatos, ya incluso en humanos, es poco evidente, ya no es tan notorio como en esas 2 primeras especies que mencioné, pero les trato de demostrar que el mediastino testicular entonces forma un eje profundo en el centro del testículo y proyecta unos brazos, ¿no es cierto?, hacia afuera, separando el tejido testicular en secciones. Por fuera, el testículo es liso como un huevo, pero por dentro hay secciones testiculares. En porcinos y en toros muy evidentes. En otras especies no tanto. Cada sección de esas se le llama lóbulo testicular. O sea, aquí apareció algo curioso. Cuando hablábamos de estructuras lobuladas es que se veía por fuera fácilmente secciones de ellas, ¿no es cierto? Ahora el testículo nos está mostrando que es adentro donde podemos separar lóbulos testiculares y no se ven totalmente separados, no como imaginan, sino simplemente ven alguna raicita por ahí separando secciones del testículo, y cada una de esas secciones se llaman lóbulos. Dejemos gónadas, si no hay preguntas, y nos vamos al tracto genital. El tracto genital masculino en humanos y en animales, igual que hicimos en hembra, dividámoslo. Entonces, en el macho vamos a notar, recuerden ustedes que les había dicho que dentro de la pelvis incluso usamos la vaca de desarmar que nos tiene la universidad para explicar esos espacios que se forman. Acá vendrá el recto, ¿no es cierto?, la vía digestiva.
luego viene la vía genital, está en azul, y de últimas vendrá la vía urinaria, ¿no es cierto? Entonces, la vía urinaria traerá la vejiga, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí tres cosas: digestiva con el recto, urinaria en azul y genital en azul, y la urinaria acá con la vejiga. Bueno, entonces lo que está en azul es lo que nos interesa en este momento, la vía genital. No sé si alcanzan a notar lo que dice acá. Todo esto azul, este conducto acá, se llama uretra pelviana del macho, y se llama así porque está dentro de la pelvis. Ella inicia con la vejiga, ¿sí? La uretra pelviana, en el macho y en el hombre, inicia con la vejiga. Más exactamente con el orificio uretral interno, que es el mismo que tiene la hembra y la mujer. Recuerden que la vejiga masculina y femenina, no importa la especie, es igual. Obviamente en peces se habla de vejiga natatoria, eso es otra historia, nada que ver. Por eso siempre me gusta decir vejiga urinaria. Bueno, entonces iniciamos allá. Y notaremos que sobre la vejiga vienen las glándulas sexuales accesorias masculinas. Último intento. ¿Quién quiere decirme? Me dice cuáles son las glándulas sexuales accesorias de la mujer y de las hembras. ¿Nadie? Glándula mamaria, ¿cuál otra? ¿Cómo? Vestibulares mayores y menores. Se acabó el listado. Endometriales uterinas, endometriales del cervix. ¿Saben qué? No voy a aplazar el examen, es la próxima clase. Si es que no van a estudiar, entonces, ¿para qué aplazo el examen? Así de que el viernes tienen el parcial. ¿Cómo? ¿Cuándo es que tienen clase conmigo? ¿El jueves? Ah, bueno, el jueves. Si no van a estudiar, ¿para qué les aplazo los exámenes? Les aplacé incluso la fecha de entrega de los trabajos, miren, los están trayendo al último día. Glándulas endometriales uterinas, glándulas endometriales del cervix, vestibulares mayores, vestibulares menores, y la glándula mamaria. 5 cosas. Y en el macho son 3. La próstata, las glándulas seminales o vesículas seminales en el caso de equinos. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en caballos se dice vesícula seminal y en no equinos se dice glándula seminal? No me van a creer, pero sí hay mucha diferencia. Cuando decimos vesícula, significa bolsa. Eso significa vesícula, es una bolsa. En el caballo, las vesículas seminales son huecas. Son un par de bolsas largas que producen plasma seminal, ¿no es cierto? Dan volumen al semen. Vesícula se escribe con B corta. Lo mismo volumen. Dan volumen al semen. ¿Sí? O sea, la secreción del plasma seminal de ellas incrementa la cantidad de semen. En porcinos, saben que al macho le dicen berraco. Seguramente la razón radica en que el eyaculado de un porcino va desde 250 centímetros cúbicos hasta 500 centímetros cúbicos. Es una bestialidad, como para llenar una botella, ¿no es cierto? Con eso está garantizando una gran carga espermática
y fecundar la mayor cantidad de óvulos, y especialmente por el macho dominante en caso de vida salvaje, evitando que sean fecundados óvulos por machos de calidad inferior. Y para asegurar aún más el asunto, vieron en Anatomía 1 que el aparato copulador del macho porcino descarga dentro del cuerpo del útero de la hembra. Así de que el aparato copulador del porcino debe atravesar cervix y se llama eyaculación intrauterina. Así de que más seguridad aún de fecundar más óvulos por ese mismo macho. En las demás especies, incluido el humano, la eyaculación es vaginal, mucho más atrás, ¿no es cierto? Y por eso, entonces, el porcino no necesita tener glande. El porcino no tiene glande, no lo necesita. El glande se ubica en muchas especies, en la mayoría, porque está en el extremo del aparato copulador y es eréctil y aumenta el diámetro. Con eso que logra el glande, que en el momento de la cópula, ¿no es cierto?, y haya eyaculación, el glande dilatado obstruye que haya reflujo y pérdida de carga seminal y empuja, obliga a que avance esa descarga seminal y no se devuelva hacia atrás. Para eso es el glande. El porcino haciendo eyaculación intrauterina, pues si ya atravesó cervix, ¿para qué necesita glande? No lo necesita, no tiene glande. Les mostraba en el aparato copulador del perro, no sé si a este grupo lo hice, les mostré el aparato copulador del perro, díganme si lo hice o no. Bueno, entonces ahora lo veremos. El glande del perro es bastante largo, tiene la longitud casi del pene expuesto dentro del prepucio, y tiene un mecanismo adicional ese glande, y es que presenta en la base unos bulbos del glande que dilatan como pelotas de ping-pong, ¿no es cierto? Y hacen que quede fijo el macho en la hembra el mayor tiempo posible, el macho dominante, ¿no es cierto? Al quedar fijos, macho dominante y hembra alfa, el macho muerde por un lado y la hembra muerde por el otro. Así está garantizando que ningún otro macho secundario pueda interferir y de pronto fecundar óvulos. Cuando ya se baja, cuando ya despega, ¿no es cierto?, porque los bulbos del glande, que eran así dos bolas, vuelven y se contraen, ¿no es cierto?, entonces ya hay garantía de que ese macho fue el que fecundó más óvulos. Bueno, lo mismo tendrá eyaculación vaginal y presenta, como la cópula va a durar tanto tiempo mientras está fecundando tantos óvulos, presenta su aparato copulador, la osa penis, o hueso del pene del perro. Y saben que hay más especies animales que poseen osa penis, y podría ser pregunta de examen. Bueno, ahora, sabiendo eso, decíamos que acá en la uretra pelviana en azul están entonces en orden de aparición. Ahora sí vámonos en orden. Lo primero que dibujé, estas dos cositas alargadas y huecas por dentro, son las ampollas o ámpulas de los conductos deferentes. Y ya está marcado el aparato genital desde el semestre pasado, ahí están las banderitas, ¿no es cierto? Está colocado todo marcado. Tomen fotografías, hagan video. Luego de las ampollas o ámpulas de los conductos deferentes, hablemos de ellas. Ampollas, van subiendo los conductos deferentes, miren, van subiendo desde el epidídimo, van subiendo esos conductos deferentes para desembocar aquí, en la uretra pelviana.
¿sí? En machos enteros, esos conductos deferentes, antes de desembocar los espermatozoides en la uretra pelviana, se dilatan. Porque hace unos momentos dije, en humanos y en animales los testículos producen espermatozoides minuto a minuto, día tras día. Así de que definitivamente tanta carga de espermatozoides hay que buscar la manera de guardarlos, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al testículo, ordenemos los conceptos. El testículo tiene esta parte glandular que les había explicado y esta parte de conductos acá al lado, como un resorte. Esto me recuerda mucho cómo se ve la salpinge de la hembra equina, así como un resorte. Esto se llama epidídimo. Va paralelo a la gónada, va pegado. El epidídimo tiene tres partes. Los testículos producidos profundo en el testículo salen a la cabeza del epidídimo, formada por conductos eferentes, con E de enano. Cabeza del epidídimo formada por millones de conductos eferentes. Que si los puedo mostrar en disección, no, eso es microscópico. Pero son tantos que forman ese turupe que se llama cabeza del epidídimo. Ahora avancemos por el cuerpo del epidídimo. Todo eso. Y miren qué flexuoso es ese epidídimo. ¿Qué se logra cuando un órgano tubular lo lleno de curvas? ¿Qué se logra? Aumentar longitud, ¿no es cierto? Así de que ese epidídimo, si yo lo extendiera, siempre decía a manera de broma, pero tocó dejar de hacer la broma porque me lo tomaron en serio, de que si yo cogiese un epidídimo y lo desenrollara, podría llegar desde acá hasta el Castillo Marroquín. ¿Sí? Es muy largo, pero sí tiene muchos metros en un pequeño espacio, ¿no es cierto? Y avancemos de cabeza a cuerpo y de cuerpo a cola del epidídimo. Piense que es la parte más dilatada del epidídimo. ¿Sí? Incluso en algunas disecciones pueden mirarlo. Vamos a ver si nos buscaron más disecciones los auxiliares. Y parece como un cerebrito lleno de circunvoluciones y es dilatado. Entonces, cola del epidídimo. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué tenemos epidídimo? Justamente, almacena, madura y transporta espermatozoides. Así de que el testículo se volvió loco, produciendo espermatozoides. Los produce con tanta rapidez que necesitamos tener ese epidídimo para ir coleccionando esos espermatozoides y darles tiempo de que maduren, ¿no es cierto? Se almacenen y sean transportados. De la cola del epidídimo seguimos el paso por el conducto deferente. Sabemos que los testículos pues están ubicados afuera del abdomen. Así de que ese cordón espermático atraviesa esta ventana que tenemos todos y también está presente en la mujer y en las hembras esta ventana en el piso del abdomen que se llama canal inguinal. ¿Sí? Canal inguinal. Y permite el paso de estructuras del abdomen hacia escroto y en el caso de la hembra, bovina, equina, etc., el paso de estructuras del abdomen hacia glándula mamaria. Canal inguinal. También pasará este enorme músculo, el músculo cremaster externo, junto con el cordón espermático y sus 7 estructuras. Canal inguinal. Para una décima, ¿quién me dice que es parórquido? ¿Cómo? ¿Y qué es criptórquido? ¿Y qué es cicláneo? ¿Y qué es monórquido? Criptórquido es cuando están los testículos recogidos
linfático, ¿no es cierto?, atraviesa el canal inguinal. Ahora, ese conducto deferente, aislémoslo así y subimos por acá para llevar espermatozoides desde el testículo hasta la uretra pelviana. Entonces volvamos a ellas. Iniciamos acá con estas estructuras sobre la vejiga y son las ampollas o ángulas de los conductos deferentes, dilatadísimas, mientras el macho esté entero, porque en ellas almacena enorme cantidad de espermatozoides antes de llevarlos a la uretra y que sean eyectados. Bueno, después de estas dos ampollas de conductos deferentes, sigue las glándulas sexuales accesorias. En orden de aparición son las vesículas seminales o glándulas seminales. Glándula seminal porque son macizas, duras, en el caso de bovinos, porcinos, son durísimas, no son huecas como el caballo. Y decíamos que esas vesículas seminales o glándulas seminales dan el volumen al seno. La siguiente glándula sexual accesoria en masculino, humano y animal es esta que ven acá como un travesaño. Mi maestro, el doctor Juan Tobos, decía, tiene la apariencia de una mariposa. Es la próstata. Y en el perro, es una lástima, me botaron el perro macho que tenía ahí, con una prostatitis espantosa, y se veía esa próstata de este tamaño, en un perro que era como un chiquito más grande que este. En el perro la próstata se ve como un nudo enorme alrededor de la uretra. Y en el caballo parece una mariposa, como decía mi maestro. Y finalmente vendrá, próstata se escribe con P de papá, ¿no es cierto? Lo mismo pH. La próstata da pH alcalino al semen. Entonces acá hay algo interesante. Fíjense cómo nuestro organismo también con pH está matando patógenos. Ya vimos estómago, que también entra en el examen de pasado mañana, ¿no es cierto? Tiene un pH ácido y esa acidez mata mucho patógeno que va con lo que comemos. Y les mostraba que después de lograr salir del estómago y entrar al intestino, el intestino sube el pH. Así de que ese alimento tiene una cantidad de tratamientos salvajes de pH y tratamientos mecánicos para poder desprenderle los nutrientes. Igual acá, el semen es un medio de cultivo excelente para bacterias, no perdona un segundo, una bacteria si encuentra semen, inmediato la contamina. Entonces el semen con el pH alcalino disminuye ostensiblemente la posibilidad de contaminarse mientras esté dentro del aparato genital, ¿no es cierto? Bueno, en la hembra, la vagina tiene pH bajo, no digo totalmente ácido como el del estómago, pero sí es un pH mucho más bajo. ¿Qué pasa entonces en la cópula? pH ácido de la hembra, pH alcalino del macho, se neutralizan y están con ello generando un medio adecuado en pH para el avance de los espermatozoides. Llevábamos entonces ampollas o ángulas de los conductos deferentes, vesículas seminales dando volumen al semen, próstata dando pH alcalino al semen. Y nos vamos ahora bien atrás, llegando casi al esfínter anal, y encontramos estos dos bulbos acá, y son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Mirarán en la guía cómo es la ortografía de Cooper, C-O-W-P-E-R. Bulbouretrales o de Cooper. Bulbo se escribe siempre en hembras y machos, bulbo. En la hembra había bulbos del vestíbulo, acá hay bulbos bulbouretrales, se escribe siempre con B larga. Y así lo mismo barrer.
Entonces, las glándulas bulbouretrales o de Cooper barren o limpian los residuos de orina y eyaculado. O sea, literalmente son las que producen el post-eyaculado. Cuando vean materias en semestres superiores, se les va a enseñar entonces todos esos, se les va a repetir todo esto, espero lo recuerden, ¿no es cierto? Y el eyaculado entonces se divide en 3 fases: pre-eyaculado, que muchos, no sé si es por ignorancia o exceso de confianza en humanos, dicen tranquila, el pre-eyaculado no tiene espermatozoides, por eso es que hay tantos embarazos. Después viene el eyaculado con la mayor carga espermática y después el post-eyaculado, ¿no es cierto? Limpiando todo lo que quedó en la uretra y también tiene espermatozoides. ¿Sí? Bueno, entonces sepan ustedes que siempre hay carga de espermatozoides en cualquier momento. No sé si sea grosero lo que voy a decir. Interrumpimos antes de eyacular. No, cualquier gotica que usted dejó adentro ya tiene espermatozoides. ¿No es cierto? Así de que nada, que interrumpimos antes de que eyacule. Bueno. Entonces, esta uretra, miren que es tubular, está llevando 2 cosas: orina y semen. ¿Falso o verdadero? ¿El testículo produce semen? Falso, porque estamos notando en este instante con la explicación de que el semen se produce acá en la uretra pelviana. Cuando mezclamos los espermatozoides que vienen del testículo con el plasma seminal que produce las 3 glándulas sexuales accesorias del macho. Es cuando se unen espermatozoides y plasma seminal, ¿no es cierto? Ahí sí hablamos de semen y se produce entonces esa conjunción en la uretra pelviana. Leerán que el canino solamente tiene próstata. Ustedes vieron ave en anatomía 1, ¿verdad? ¿Cómo así que no? Oportunidad de 10 décimas. ¿Quién produce el plasma seminal en las aves si ellas no poseen glándulas sexuales accesorias como acá? Ellas no tienen próstata, no tienen glándulas seminales ni cúpula. Miren en internet. ¿Quién produce? ¿No quieren las 10 décimas? Y ahora disfruten que aún se está aceptando celulares en clase, ¿no? Ya ven que hay muchos colegios que están prohibiendo el uso de celulares. ¿Cómo? Bueno, se acabó la apuesta. Sigamos. Entonces ya está listo el semen para ser eyectado. Viene un detalle, y ahí sí, pues obviamente no tenemos culpa. Al producirse espermatozoides día a día, ¿no es cierto?, hay que buscar siempre la manera de evacuarlos. Está comprobado ya, ustedes pueden ver esa página que les he recomendado tanto en internet, la de Instituto de Anatomía Humana, médicos anatomistas que podrían ser mis alumnos, ¿no es cierto? Pero me les quito el sombrero. Saben anatomía. Y explican claramente del problema que en humanos y en animales ocurre cuando no se eyacula periódicamente. Y es que se produce lo que se llaman seminomas. Y eso yo ya lo sabía desde antes, porque también estuve un tiempo atendiendo silvestres.
y se pueden presentar seminomas en animales que no tienen la posibilidad de encontrar hembras para eyectar su eyaculado. Piensen, por ejemplo, en machos lagartijas, iguanas, incluso hasta cocodrilos, etc. Es gravísimo. No sé si saben que hay animales que se pueden, obviamente, estimular para evacuar, ¿no es cierto? Y por ahí hubo una exposición que hicieron también en el semestre pasado sobre eso. Entonces, los que no pueden hacerlo, animales que no pueden hacerlo, pues pueden acumular tanto semen que se producen unos bloqueos de semen en la uretra y se llaman seminomas. Y hay que extraerlos casi que quirúrgicamente, porque ya incluso le imposibilita orinar. Además, nos muestran los médicos de que también esa abstinencia puede ser un factor desencadenante para la prostatitis, ¿no es cierto? Ustedes verán en humanos qué glándulas sexuales accesorias hay de esas tres. Ya sabemos que hay próstata, ¿será que hay las otras dos? Bueno. Sí. Eso depende de que se una y algunas especies más que otras. Pues no, más que el hecho de tener o no lóbulos la próstata, depende más del trabajo que ella tenga. Ella permanentemente está produciendo plasma seminal, así como el testículo permanentemente está produciendo espermatozoides. ¿Cierto? En el caso de algún problema mecánico de obstrucción urinaria, de obstrucción uretral, etc., la próstata también empieza a perder la posibilidad de empujar todo lo que ella produce. Toda esa acumulación de plasma seminal que queda retenido también la va dilatando, ¿no es cierto? La va agrandando. Saben que siempre los tejidos empezarán con una inflamación, itis, ¿no es cierto? Y después con el tiempo esa itis pasa a osis, es decir, deterioro o degeneración del tejido. Así de que la prostatitis puede ser llevada unos meses o años adelante a un cáncer. Igual pasará con los ovarios con quistes ováricos, cuerpos lúteos retenidos o persistentes que no sean atendidos, ¿no es cierto?, van deteriorando la glándula y tristemente da pie para que en cualquier momento los cromosomas pierdan su estructura normal y empiecen a formar células deterioradas que van a terminar en cáncer. Bueno, entonces ya tenemos que la función común de las glándulas sexuales accesorias, la función común es producir plasma seminal, pero que a la vez vesícula seminal da volumen al semen, próstata da pH alcalino y bulburetral de Cooper da el poseyaculado, ¿no es cierto? Bueno, ahora vámonos a los aparatos copuladores. En los aparatos copuladores, primero vamos a notar diferencias. Hay aparatos copuladores, ¿no es cierto?, que como en el caballo y en el humano, se ubican en la región inguinal. Acá pues está un poquito exagerado el tamaño de esto, pero es la manera como de hacerles entender la situación, ¿sí? Entonces va en la región inguinal. Mientras que en algunas especies, como en bovinos y porcinos, notamos que el escroto, que protege al prepucio, que el prepucio que protege al pene, ese escroto se ubica en la región umbilical. Entonces una cosa es tener escroto en la región inguinal y otra cosa es tener escroto en la región umbilical. Eso redunda en que el aparato copulador debe tener una variación. El aparato copulador masculino en humanos y en caballos y en perros van a notar que al estar ubicada en la región inguinal, pues obviamente tiene un trayecto recto sin problemas, pero el aparato copulador que debe llegar hasta la región umbilical debe ser mucho más largo, es evidente.
pero entonces al necesitar ser tan largo no es suficiente con una línea recta que llegara hasta acá, no es suficiente porque entonces no podría sacarlo del escroto para copular. Así de que la naturaleza simplemente hizo algo curioso, dobla al pene, ¿no es cierto? Y cuando hay erección se desdobla y aumenta muchísimo la longitud. Bueno, entonces a esto lo vamos a llamar flexura sigmoidea del pene. Como ven en porcinos, en morruecos, en bovinos, ¿no es cierto? Flexura sigmoidea del pene. Ahora vamos a notar que en humanos, en caballos, etc., el pene finaliza con un glande que dilata muchísimo en diámetro en el momento de la erección. Y además el pene en humanos y en equinos no solamente aumenta diámetro, sino también aumenta longitud. Este tipo de aparato copulador se le llama de tipo esponjoso y también está en el perro. Es de tipo esponjoso. Aunque el perro sería algo un poquito, bueno, no importa, no nos compliquemos. Aumenta diámetro y aumenta longitud. Notemos entonces que en un corte transversal del pene presenta arriba una mitad dorsal cavernosa, durísima, formada por túnica albugínea o túnica blanca y unas raíces que penetran allá al fondo, se ven idénticas a la raíz de una planta, se les llama trabéculas del cuerpo cavernoso del pene. Entonces todo esto es la mitad dorsal cavernosa del pene. ¿Qué presenta ella? Una envoltura blanca, durísima, fibrosa, es imposible rasgarla, que se le llama la túnica albugínea del pene. Y ella emite hacia el fondo trabéculas en forma de raíces, que se les llama entonces al conjunto cuerpo cavernoso del pene. A todo esto le vamos a llamar cuerpo cavernoso del pene con sus trabéculas. Día de examen, coloco el alfiler ahí, cuerpo cavernoso del pene con sus trabéculas. Día de examen, coloco el alfiler acá afuera, en la pared, será la túnica albugínea o túnica blanca del pene. En el macho, en el humano, pues ese cuerpo cavernoso va dividido en dos mitades cavernosas con sus trabéculas, ¿no es cierto? Y abajo vendrá la mitad ventral esponjosa con la uretra. Entonces en humano es un poquito diferente, el cuerpo cavernoso simplemente tiene dos secciones. Bueno, vámonos a la mitad ventral del pene. Esa mitad ventral del pene es la mitad esponjosa. Ella entonces presenta la uretra, que es este tubo, esta luz que vemos acá redonda. Esa es la uretra por donde va saliendo la orina y eyaculado. Y alrededor de ella hay una malla de tejido eréctil que se le llama cuerpo esponjoso de la uretra. Ahí en las disecciones, bueno, está un poquito espichado, un poco seco ya, porque pues están ya muy trajinadas esas disecciones, pero va alrededor ahí de la uretra, cuerpo esponjoso de la uretra. Alrededor de ese cuerpo esponjoso de la uretra viene esto, y es un músculo. Todo esto es músculo, miren. Y se le llama músculo bulbo esponjoso. Músculo bulbo esponjoso. Fíjense que tiene forma como de anillos concéntricos.
¿Para qué servirá ese músculo musculoesponjoso si se contrae? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasará? ¿Qué es esto? Uretra. ¿Y qué transporta? Y eyaculación. ¿Qué pasa si este músculo en forma de anillo se contrae sobre ella? Le estrecha la luz, así de que empuja todo el contenido para que finalmente salga. Ustedes cuando tienen un tubo lleno de líquido, basta con comprimirlo y hacer eso, ¿no es cierto?, para que salga el contenido. Así como hacemos con un tubo de pasta de dientes. Hace que la uretra se cierre, se colapse y empuje todo para afuera. Músculo bulbo esponjoso. Ahora vamos a ver qué hay encima del pene, ya por fuera. Ya vimos qué hay por dentro, en el corte transversal. Veamos qué hay arriba. Lo primero que vamos a notar, vamos a ver si es posible en las disecciones que están tan trabajadas, es la presencia. Muchas gracias. Esperen un segundillo, pongan pausa. Va por fuera de este aparato copulador. Un par de nervios dorsales del pene. Son continuación de unos nervios que tiene la mujer y las hembras, y también están en los machos y en el hombre. Tenemos en todas las especies un par de nervios pudendos que vienen justo acá. Acá viene uno y acá viene otro. Nervios pudendos. Pudendos. Ahí donde puse amarillo. Están en la mujer, están en las hembras. Están en los machos y están en el hombre. Los nervios pudendos, en la mujer y en las hembras formarán los nervios del clítoris. Y en los machos y en el hombre se continúan como nervios dorsales del pene. Bueno, de ahí saldrán ramas de todo ello, de los nervios pudendos y dorsales del pene, para dar inervación a glande, prepucio y escroto. ¿Qué más habrá encima del aparato copulador, aparte de nervios dorsales del pene? Vienen venas dorsales del pene. Y son muy visibles incluso en humanos. Venas dorsales del pene. Son enormes. ¿Sí? Y son muchísimas. Ponerse a contarlos sería absurdo, no tiene objeto. Eso varía como una huella digital en cada individuo. Y vendrá también, así si hay venas, pues habrá arterias dorsales del pene. Van escondidas por las venas. Recuerden que las venas siempre son más superficiales que las arterias. Hay dos arterias dorsales del pene. Todo eso va por encima del aparato copulador. Ahora vámonos abajo. ¿Qué habrá fuera de la mitad ventral del pene?
hay dos músculos, eso no está en humanos. Y se les llama músculos retractores del pene. Están muy desarrollados estos músculos retractores del pene en las especies animales que poseen un pene que debe salir del prepucio y enfundar en él después de la erección. Entonces, músculos retractores del pene. Fíjense que son dos cintas muy bien diseñadas que van por debajo del pene y al contraerse jalarán el pene para enfundarlo dentro del prepucio. Están en el perro, están en el caballo, en el toro, en los morruecos, en el porcino, es decir, podría preguntarlos en cualquier especie, excepto en pollo y en humano. Bueno, vamos a colocarlos entonces, esas estructuras, en la gráfica del aparato copulador. Entonces vendrán acá, por debajo, los músculos retractores del pene. Acá no hay problema, listo. Pero ¿dónde estarán acá esos músculos cuando hay un pene con flexura? Entonces vienen acá, en la segunda curva de la flexura sigmoidea del pene. Así de que cuando ellos se contraen, doblan el pene y lo enfundan. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los prepucios de región umbilical? Son prepucios muy lejanos. Así de que en ellos, para 6 décimas, ¿qué músculos hay en el prepucio de toros y porcinos? Uno es para desenfundar el pene, así como cuando yo jalo esta manga, y otro es para enfundar el pene, así como cuando hago esto. Entonces, para jalar el prepucio, así como jalando yo esta manga, vendrá aquí atrás el músculo retractor del pene, retractor del prepucio. Va a jalar el prepucio hacia atrás. Y acá adelante tendrá un músculo, ¿no es cierto?, que jala, así como yo jalo mi manga para esconder la mano, ¿no es cierto?, se le llamará protractor del prepucio. Vean, llevamos ya 3 músculos, 2 para el prepucio y otro para el pene. Protractor prepucio, retractor prepucio. Retractor pene, 2 retractores que van hacia atrás. A ver, otra última oportunidad. ¿Qué músculos se contraen en el momento y qué músculos se relajan? ¿Qué músculos se contraen y qué músculos se relajan en el momento de la erección? Se contrae, vamos a ver, músculo, pero no hay eyaculación, erección. Espera, a ver, ¿entendiste? Sí. Bueno, a ver. Está el momento de erección. Entonces, ¿qué músculo se contrae? Retractor del prepucio. Listo. ¿Qué más? Y se relaja el Y a ver, se contrae el retractor del prepucio, llevó prepucio hacia atrás. ¿Se contraerá el retractor del pene? Se relaja. Se relaja. ¿Se contraerá el protractor? Se relaja. Listo, entonces ya estamos ubicados. Eso fue en la erección. Vámonos al después de. ¿Cuáles músculos se contraen?
Uso procesor y propulsor bipolar del pene. Se contrae el protractor del prepucio Y el músculo bipolar del pene. y se contrae el retractor del pene, doblándolo para que entre. Y en el caso del caballo o en el humano que no hay ese doblez, bueno, de todos modos, sabemos que el caballo retrae el pene para que quede guardadito. Y vimos que el prepucio del aparato del arañón parece un telescopio, porque va entrando una pieza dentro de otra. Bueno, acá vemos entonces lo que es el pene de tipo esponjoso. Y nos mostró claramente dos mitades, una dorsal cavernosa y una mitad ventral esponjosa. En estas especies como el perro, dejemos el perro acá. Lo que pasa es que tiene un glande que confunde, pero bueno, dejemos el perro acá. Y dejemos al toro y al porcino. Es de tipo cavernoso el pene. Lo primero que salta a la vista es su diámetro. Es chiquitico el diámetro. ¿Sí? Van a notar que el diámetro del pene de un porcino adulto de unos 200 kilos. ¿Quién es el diámetro de eso? Así de que poco diámetro. Número 2. El pene de tipo cavernoso, fíjense que tiene una mitad ventral esponjosa chiquitica, es decir, es difícil verla. Es muy chiquita, por eso todo es tejido, casi todo el pene es tejido cavernoso. Y permanece duro, siempre está así duro. En el momento de la erección, lo único que aumenta es la longitud. Así de que sale este lápiz de aquí, sale. Aumentó longitud, pero no aumentó diámetro. En penes de tipo cavernoso no aumenta el diámetro. En el perro pues vamos a notar que tiene la mayor parte del pene de tipo cavernoso y finaliza con una parte que sí tiene tejido esponjoso, que es el glande. Bueno, que si el toro tendrá glande, sí, ese sí necesita el glande, pero curiosamente no le aumenta el diámetro. Y acá arriba, pues vamos a encontrar lo mismo, venas dorsales del pene, ganglios dorsales del pene, arterias dorsales del pene. Si hay algún aparato, no sé, vamos a ver si los auxiliares ahorita nos avistan eso, de bovino, van a notar en el porcino que hay dos ojitos allá metidos. Son las arterias profundas del pene. Y vamos a notar que en ambos aparatos copuladores, cavernosos y esponjosos, ¿no es cierto?, hay un travesaño separando las dos mitades. Ese travesaño le vamos a dar nombre, se llama surco uretral. Surco uretral es este travesaño que separa mitad dorsal y ventral al pene. Surco uretral. Está formada por esta envoltura, que ¿cómo se llama esta envoltura? Túnica blanca o túnica albuginea. O sea, ella baja y cierra, formando el surco uretral. Ya para finalizar la explicación de hoy, lo siguiente. Descenso testicular. ¿Cómo? Descenso. Los testículos deben bajar. Piense que en humanos y en animales, mamíferos, terrestres, porque no voy a hablar de un manatí bajando los testículos a un escroto, ¿no es cierto? Entonces, los testículos, cuando nacemos, los humanos y muchos mamíferos del reino animal, los testículos van intraabdominales, en el mismo sitio que irían los ovarios. Bueno, significa eso que los testículos deben descender en poco tiempo hasta el escroto. Vamos a ver. Mecanismos para el descenso testicular.
Número 1. Y eso sí van en orden. Relajación, a ver, ¿quién quiere 2 décimas? ¿Cómo se llamará este mesenterio que sostiene a los testículos agarrados al techo de la cavidad abdominal y pelviana? ¿Cómo? Mesorquio, porque el prefijo orquio significa testículo. Lo que saca el estudiante Pilo que venía semanas atrás. Mesorquio. Entonces, número 1, relajación del mesorquio. O sea, se relaja y eso hace que ya la fuerza de gravedad empiece a influir en eso. Número 2, retracción del gubernáculo. Entonces es un cordón que baja desde cada testículo hasta el fondo del escroto. Obviamente pues habrá 2 gubernáculos, ¿no es cierto? Retracción del gubernáculo. El ala al testículo hacia abajo, hacia el escroto. ¿Quién quiere decir cuál es su homólogo? Ya vimos que el homólogo del mesorquio es el mesovario. ¿Cuál es el homólogo del gubernáculo? En una hembra, ¿a qué equivale el gubernáculo? ¿Ah? Les doy una pista, lo vimos la semana pasada y la antepasada. Me cambiaron a mis estudiantes juiciosos. ¿Cómo? Ligamento redondo del útero, vestigio del gubernáculo del macho y que se veía debajo del mesonetio en forma de lengüetilla. ¿Ya lo recuerdan? ¿Cuántos mecanismos llevamos ya? 2. Número 3. Aumento del tamaño de las vísceras abdominales en crecimiento, ¿no es cierto? Porque un neonato lo primero que hace es empezar a tomar leche, a llenar sus intestinos y estómago. Así es que el aumento en tamaño o las vísceras en crecimiento en el abdomen empujarán al testículo, digamos que ya llegó acá, lo empujarán hacia abajo, ¿no es cierto? Estas vísceras en crecimiento empujan al testículo hacia abajo, hacia el canal inguinal. Número 4. Debe estar abierto el canal inguinal. Debe estar abierto. Si no está abierto, hay problemas. Y si está cerrado, pues obviamente va a impedir que el testículo baje. Digamos que logró bajar por el canal inguinal, que es el número 4, y llegó finalmente aquí, ¿no es cierto? Entonces, número 5, aumenta el tamaño del testículo por la influencia de la testosterona. Aumenta de tamaño el testículo por influencia de la testosterona. Evidente, si ella está en el escroto y se agranda, ¿no es cierto? Ya le queda muy difícil de volverse. ¿Cuántos elementos vimos para que descienda el testículo? 5. Les cuento, si uno solo de ellos falla, hay retención testicular. Con un solo de esos factores falle, hay retención testicular. Y saben que podemos preguntar en nuestro parcial de pasado mañana, ¿no es cierto?
¿Pero qué saco yo aplazando un examen? Fíjense que, pongan pausa. ¿Por qué me demoré pasado mañana? Que es un criptórquido, un monórquido, un ciclán, un parórquido, ¿cierto? Bueno, creo que con esto era lo que les quería decir. Entonces ahora nos queda una hora de clase.